El Ayu y el Estado Inca. Estas son dos imágenes referenciales del Ayu y, como una breve introducción, lo que se conoce como Ayu fue una forma tradicional de comunidad social de un grupo de familias que se consideraban descendientes de un antepasado común y como característica trabajaban la tierra, por lo que tenían un ligamen social, económico y territorial. Cabe destacar que el Ayu antes de la conquista inca tiene diferentes características al Ayu después de la conquista inca, por lo que es preciso señalar que se deben separar las diferencias. Entonces, ¿qué es el Ayu? El Ayu es el grupo de personas del antiguo Perú. Tenían una organización en comunidad, linaje, genealogía, casta, género y parentesco. En su acepción usual es el conjunto de personas que se llaman descendientes dentro de un mismo tronco y trabajan la tierra de forma colectiva. La descendencia de un tronco común no solo tiene connotación de parentesco, tiene también una connotación religiosa. El progenitor es un animal o ser inanimado y es objeto de adoración, lo que se considera como totemismo. Entonces tienen un ligamen económico y territorial debido al trabajo que se daba en las tierras. ¿Qué pasó con el Ayu después de la conquista y expansión incaica? Para este punto de la historia, el Ayu regional empieza a decaer. También se reestructuró la repartición de las tierras del Ayu local. Los jefes repartieron las tierras entre los Ayus locales y retuvieron una parte para ellos. Cortaron la exogamia, que era el matrimonio entre personas no emparentadas. Entonces, cortaron las fuerzas de los ayllus regionales, pero consolidaron los ayllus locales e incluso también la crearon, para favorecer el desarrollo de su cultura señorial. Y por último, el ayllu ya no sería como otrora el ayllu mismo, sino al Estado y a sus fines de expansión y dominación de territorios. Las consecuencias que trajo la conquista inca podemos mencionar las siguientes. Imaginemos que la conquista se celebra con grandes fiestas, el nuevo soberano impone su religión y su idioma. Aparecen funcionarios que registran en equipos el número de hombres, niños y mujeres con sus respectivas edades y el número de animales y habitaciones. Enseguida se traza el tributo que el Inca exige. Dicho tributo se paga en especies, productos o en trabajo. Los deberes y derechos de los miembros del ayllu que quedan remanentes no se alteran, pero la propiedad misma del ayllu resulta afectada. Aparecen funcionarios a medir la tierra, a hacer quizás un mapa en relieve y aumentar la superficie cultivable mediante la construcción de nuevos canales y terrazas. Tradicionalmente se ha dicho que una parte quedó al servicio del Inca, es decir, del Estado, otra al servicio del Sol, es decir, al culto, y la tercera parte para la comunidad con el objeto de ser distribuida entre los padres de familia. También impusieron la endogamia. Aquellas organizaciones donde no existía la endogamia y tampoco se tomaba el patriarcado como régimen familiar eran motivo de impuestos. Características de las tierras de la comunidad. A cada padre de familia dentro de la comunidad fue adjudicado un tupu, uno por cada hijo varón y medio por cada hija. Algunos fijan el tupu en 2.700 metros cuadrados, pero debió variar según la localidad. La costumbre regía la distribución de las tierras, es decir, que cada uno recibía lo que bastaba a sus necesidades. Las tierras entregadas a los miembros de la colectividad no podían ser vendidas, donadas, arrendadas o transferidas. Sus cultivadores poseían, como ya se ha dicho, un mero derecho de usufructo. A lo largo de un año podían producirse nacimientos, defunciones, ausencias y otros hechos, y sin duda se requería que periódicamente tales cambios se reflejaran en la distribución de los lotes. Además, también el caso del descanso periódico de la tierra. El reparto anual debió tomar en cuenta las tierras que se dejaban de trabajar y las que eran reincorporadas a las faenas de siembra y de la cosecha. Si la población aumentaba, tal aumento resultaba muy posible, porque es lógico suponer que con la paz, el orden y el bienestar regulados por el Inca, creciera la natalidad, sobre todo si el matrimonio era obligatorio, y que de otro lado disminuyese la mortalidad. Debieron pues entonces crecer los ayllus y necesitar subdivisiones y en consecuencia debió faltar la tierra. Cuando este problema se presentaba, fue solucionado con las nuevas tierras vueltas aptas para el cultivo por las técnicas incas. Hablemos ahora sobre las tierras del Inca y las tierras del Sol. El ayllu sufrió una modificación en sus propiedades y que el Estado inca requería de ciertos tributos. Las tierras del Inca y las tierras del Sol fueron el excedente de las tierras asignadas al ayllu. Fueron reservadas para el Inca las minas de metales finos y los sembríos de coca. Cabe resaltar que las tierras del Inca y las tierras del Sol eran distintas a las tierras de la comunidad. Por un lado, las tierras del Inca las trabajaba el pueblo, excepto los viejos y enfermos,
vestidos con lo mejor que tenían y cantando cantares apropiados para el Inca. El Inca, para poder establecer su autoridad en una región, realizaba una nueva demarcación territorial. Sin embargo, los incas respetaron los usos, costumbres y derechos locales y regionales. Ellos tenían un dominio tácito o implícito dentro de las tierras de la comunidad. Los productos de las tierras del Inca debieron servir para atender su manutención a la corte, a la de los yanacunas, a la de los que labraban dichas tierras y a la del ejército, y una parte quedó almacenada como reserva. Dentro de estas tierras hay que considerar las que correspondían a los funcionarios curacas locales, regionales y nobleza imperial. Por otra parte tenemos las tierras llamadas del Sol, que tenían una extensión inferior a la que correspondía a los incas, y sirvieron para su manutención de las aquias y demás servidores de los templos, así como para gastos que demandaban las ofrendas y las grandes fiestas religiosas. Los sacerdotes del Sol fueron sin duda los más numerosos y los más favorecidos, pero también una parte correspondió a otros sacerdotes y cultos. Una parte de ella se aplicó para la religión, dividiéndola entre el Sol y el Pachayachochi y el trueno que ellos llaman Chacuyela, y la Pachamama y los muertos y otras huacas y adoratorios universales y particulares. También podemos afirmar que la reestructuración de la propiedad del ayu trajo consigo el derecho rural inca. El cultivo de las diferentes tierras fue hecho según un orden predeterminado. Se empezó por las tierras del culto, los incas, la comunidad. El cultivo empezaba por la tierra de los incas y concluía con la de los pobres. Entre otras características de lo que podría llamarse el derecho rural inca pueden mencionarse la reglamentación de las épocas de siembra y cosecha, la vinculación de faenas agrícolas a jolgoríos y fiestas, la obligación general de trabajo de los miembros del ayu o tributarios comunes, incluyendo en medida de su capacidad a los niños, a los ancianos y a las mujeres, y la ayuda mutua o minga. También podemos formularnos una pregunta muy interesante. ¿Dentro del ayu existieron pobres y ricos? Pues para responder esta pregunta, primero definamos quiénes eran los pobres. Los tributarios con pocos hijos con malas tierras, con escaso ganado o con escasa aptitud, y en el sentido más amplio, los que no recibían las donaciones del Inca, las víctimas de heladas, inundaciones y sequías, los viejos y los enfermos que necesitaban ser atendidos por la comunidad o por el Estado. Sin embargo, dentro del régimen de la tierra y del trabajo así bosquejados, quedaron disminuidas las posibilidades de diferenciación social. A ningún rico se le permitía más adornos que los pobres, ni diferencias en sus trajes, salvo que fuesen señores de los incas o los curacas. Y para concluir esta presentación, hablemos sobre el derecho de propiedad del ayu y del Estado. La prolongación histórica del régimen de propiedad colectiva dio a la realidad jurídica peruana un sentido especial. El derecho de propiedad vigente en el sistema jurídico importado por los españoles y que ha perdurado hasta la época actual tiene su origen en Roma. Sin embargo, esto no siempre fue así. Entre los indios peruanos de aquella época, este concepto de derecho romano no actuó. Los indios identificaron propiedad con posesión. La comunidad inca puso en primer plano jurídico el usufructo, pero con todas las restricciones surgidas por los vínculos de la comunidad misma, el cultivo de modo determinado, restricciones de disposición y sucesión. La propiedad no significó autoridad pura, sino estuvo impregnada de deberes con la familia, los vecinos, la comunidad y más tarde el Estado. Su valía alcanzó solo hasta donde a su vez llegó la aprobación del orden social delimitado en consideración de la naturaleza y el objeto de diversas cosas reales. Esta aprobación estuvo relacionada en primer lugar con el trabajo. El que no trabajaba en sembrar no llevaba parte en coger. Y esta afirmación se relaciona con el principio germánico de "quien siembra, siega", principio germánico, no romano. También la comunidad agraria y el Estado convivieron en el caso de los incas, y esto es la originalidad histórica del Perú antiguo. El ayu fue utilizado por el Estado en provecho propio. A su vez, el Estado recibió la influencia del espíritu de cooperación, de solidaridad y de asistencia característicos en el ayu.
created using Powtoon.